Taber somos todos, porque Taber somos todos. Maravillas de maravillas o maravillosa gracia. Búsquelo. Isaías 40, verso 6. Isaías 46. Amén. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto y anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Señor, te suplicamos y te damos gracias por esta salvación tan grande que tú ya nos diste. Ahora, Dios, háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La maravillosa gracia, la maravillosa obra redentora de Jesús. Usted no se podía salvar solo, hermano. Ninguno de nosotros podía. La maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo en esta redención tan preciosa que usted ha tenido, ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento lo podían lograr. Usted no podía ser salvo por la sangre de los machos cabríos. Su pecado era cubierto, sí, pero no tenía la salvación, no tenía completa redención. Estaba redimido por un momento, por un lapso de tiempo, mientras duraba la cobertura, mientras duraba. Pero ¿qué sucede con la salvación de Jesús? Esta maravillosa gracia, por eso después, maravilla de maravilla, es la obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros, llevada a cabo en la cruz del Calvario, para darle a usted el perdón, la redención y la vida perdurable, una vida eterna. Eso es lo que Dios quiere darle primordialmente. Pero muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que la maravillosa obra redentora de Dios nos va a llenar de un montón de cosas, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Y algunos andan buscando a Jesús de esa manera. ¿Y qué nos enseña el apóstol Pablo? En todo estoy, dice, entendido, en todo estoy aprendido, tanto en necesidad, tanto en escasez, como en abundancia. Y el Señor Jesús lo demuestra bien claramente cuando dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Me quiere seguir así de esta manera? Entonces, la redención no vino a sacarlo a usted de la pobreza. Porque muchas veces nosotros nos confundimos y buscamos a Dios, ¿verdad? Para ver qué nos puede dar el Señor. No, Dios, por lo que está interesado el Señor, es por su alma que es eterna. Eso es lo que le interesa a Él. La obra redentora de Jesús vino a redimirlo, no a sacarlo de su pobreza material, lo vino a sacar de su pobreza espiritual. De esa pobreza que usted, por muy millonario que sea, no la va a poder solventar. Porque algunos son millonarios, hermano, pero tienen una pobreza espiritual. Yo no sé cómo están allá en los Estados Unidos, pero ese señor Donald Trump se ve que tiene una pobreza espiritual bien tremenda, ¿verdad? Porque la arrogancia y la soberbia que él maneja es exagerada. Habla y lo que dice, y como tengo pisto, pues yo le puedo decir a cualquiera lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Qué le muestra que hay ahí? Hay una pobreza espiritual. Pero Dios, Jesús, vino a redimirnos a cada uno de nosotros del pecado, de situaciones que usted no podía solventar, ni yo, ni usted. Entonces necesitábamos nosotros algo, necesitábamos la obra preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Necesitábamos que Él nos pudiera cambiar. La absoluta, y vemos aquí, la absoluta insuficiencia de los sacrificios de aquellos que el sumo sacerdote llegaba y ofrecía para la expiación del pecado suyo y de mi pecado. No podían obtener la paz con Dios de una manera total y absoluta, no la podían tener.
Aunque sí había un arreglo ahí, eso se llama un arreglo, había un arreglo. Porque fíjese que cuando la mujer tenía su estado de... La mujer, en su naturaleza que Dios le ha puesto, tiene un sistema mensual, ¿verdad? Usted me comprende. Entonces, cuando la mujer ya pasaba eso, ella llevaba y ofrecía un sacrificio por la impureza. Igual cuando la mujer estaba encinta y daba a luz, llevaba también un sacrificio por la impureza, por el niño, para presentarlo. Y si eran pobres, eran 2 palominos, si eran pobres. Si eran pudientes, llevaban un becerro. Y por eso nosotros determinamos que los padres de Jesucristo, José y María, eran personas pobres, necesitadas. Porque cuando se presentaron, llevaron 2 palominos. No tenían mucho poder económico, hermano. Y por eso es que a mí me asusta algunos de que andan diciendo, no, hágase cristiano y va a ver que usted se va a hacer rico. ¿Cuál, hermano? No es así la cosa. Dios lo que quiere darle a ustedes es la salvación, primordialmente, de su alma, redimir su alma. Y eso es lo que Él busca. Entonces, ninguno de los sacrificios que habían ahí podían obtener la paz completamente con Dios. Solamente el sacrificio de Jesús pudo lograrlo. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 10. No me vaya a perder Isaías. Busque Hebreos, capítulo 10. Allá al final, hermano, allá al final va a encontrar Hebreos. Tito, y después encuentra Hebreos. Ahí está Hebreos. Hebreos, capítulo 10. Amén, ¿lo tiene? Mire lo que dice el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Imagínense. Qué maravillosa es la gracia del Señor. Los sacrificios no lo pudieron lograr, pero el sacrificio de Jesús sí lo pudo hacer. Y mire lo que dice en el verso 10:10. Esto es lo precioso, la obra redentora de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Mire lo que dice. El verso 10. Hebreos, capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. No a cada instante, hermano. El sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Entonces, veamos esta cosa, que esto se pone interesante, porque aquí voy a tener que tocar a una religión, que muchas veces nos dicen, a ellos no los toquen. No, pero sí hay que tocarlo, porque esto lo está demostrando. ¿Cuántos en su vida pasada, cuando usted era católico, participó en la Eucaristía? ¿Verdad que participó en eso? ¿Sabe qué están haciendo ellos ahí? Ellos dicen que el pan no representa el cuerpo. El pan es el cuerpo. El vino no representa la sangre, es la sangre. ¿Verdad que así dicen? Y cuando están repartiendo el pan, a usted le dan el pan, ¿verdad? Le dan vino, hermano. ¿Verdad que no? Solamente el sacerdote se echa el copón, pero a usted le dieron. ¿Verdad que no? Fíjese, ya van otro punto en contra. Entonces, ¿qué dice aquí Hebreos 10:10? Que fue la ofrenda hecha una vez y para siempre. Ya no la puede volver a hacer. Ya no puede estar volviendo a sacrificar a Jesús en la cruz del Calvario. Ya no puede. Y la Eucaristía, al estilo católico, significa otra vez el flagelo, el sacrificio, la expiación de Jesús vuelto a crucificar. Por eso es que lo tienen ahí pegado. Por eso es que usted ahí lo ve. La cruz de un cristiano no tiene a Jesús, porque Cristo ha resucitado, hermano. La cruz está vacía. Él no se encuentra ahí. Pero ellos lo siguen crucificando. Pero dice la palabra de Dios que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. No se puede volver a hacer otra vez el sacrificio de Jesús. Ya Jesús lo hizo por usted y por mí. Una vez
y para siempre. Él no tiene que estar entrando como en el sumo sacerdote, que entraba a cada instante y a cada año llegaba para ofrecer el sacrificio por toda la nación. Y los sacrificios que se hacían en la mañana y el sacrificio que se hacía en la tarde y todos los sacrificios que se hacían. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo dice que entró al lugar santísimo, al Shekinah de Dios, a la presencia de Dios, llevando su sacrificio, ofreciendo su propio cuerpo, no la sangre de un toro, sino su propia sangre, y la llevó delante de Dios y ofreció la expiación por su pecado y por mi pecado una vez y para siempre. No todas las veces, una vez y para siempre. Jesús ya pagó por usted. Lo que los sacrificios antiguos no podían hacer, Cristo lo hizo. Entonces ahí tenemos un error doctrinal. No se puede estar volviendo a hacer el sacrificio de Jesús. Si el libro, la carta de Hebreos, verso 10 me dice que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Una vez lo hizo Jesús allá en el Gólgota, hace más de 2000 años, allá en el Gólgota. Entonces, esa obra redentora que el Señor nos dio esa gracia, esa misericordia preciosa de poder entrar a la santa presencia de Dios. Cuando la ley estaba en vigencia, y me refiero en vigencia porque estaba el templo, ¿verdad? No es que la ley haya perdido su vigencia. La ley todavía está activa, hermano, porque algunos dicen, es que la ley ya pasó. No, la ley está vigente porque este cielo no ha pasado, esta tierra no ha pasado y este cielo tampoco ha pasado. Y dice que ninguna tilde pasará hasta que la tierra pase. Entonces, para que la ley deje de funcionar, la tierra y este cielo no tienen que estar. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando usted y yo estemos en la Santa Jerusalén. Cuando el Señor haya sonado su trompeta y usted esté delante de la santa presencia de Dios. Cuando usted sea igual a Cristo, no parecido, igual a Cristo. Porque dice que nos va a dar un cuerpo parecido, igual al de Jesús, para que podamos estar delante de la presencia de Dios. Imagínense qué maravilloso lo que el Señor nos va a dar. Un cuerpo glorificado, hermano. Un cuerpo precioso. No sé cuál es la edad de la medida que vamos a tener ahí, yo ahí sí no sé, pero creo yo que la medida es la estándar, ¿verdad? Y la edad primordial de un hombre o de una mujer es entre los 30 años, ¿verdad? Porque ya cuando ya llega a 50 ya no quiere pasar, ¿verdad? Sí, ya no quiere, ahí se entrampa uno, ¿verdad? Se entrampa. Ahí sale una señorita que se llama Sofía Vergara en una película que le dicen que tiene 50 años y ella refunfuñando, no tengo 50, tengo 40, dice. ¿Verdad? Y así somos todos, refunfuñamos, las mujeres en especial, hermano. Pues, ¿cuántos años tiene? Eso no se le pregunta. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos pensando en eso, en esa vida perdurable. Los sacrificios no podían darle a usted la vida eterna, pero el sacrificio de Jesús sí. Porque el Señor dijo, el que en Él cree tiene salvación y vida eterna, una vida perdurable. Los sacrificios del Antiguo Testamento no lo podían hacer, aunque la ley está vigente en cierta medida, ¿verdad? No en toda su medida, porque no se pueden cumplir los 613 preceptos, no se puede porque no hay templo. En primer lugar, no hay templo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es el templo. Porque yo soy el templo. Y mis pobres contemporáneos judíos allá están queriendo hacer las cosas, buscando una sinagoga para hacer todos sus rituales y dicen, no podemos cumplir toda la Torá. Tenemos que hacer solamente unos cuantos preceptos. Y eso es lo que hacen. Se someten y hacen solamente unos cuantos, los que se pueden hacer. Es precioso hasta cierto punto, su religión es muy linda, hermano, es muy bonita. Pero con todas sus cuestiones preciosas, esa religión no lo puede salvar. Mi denominación bautista, a la que usted y yo pertenecemos, tampoco lo puede salvar. Lo único que a nosotros nos salva es la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo único que nos puede dar a nosotros salvación y vida eterna. Amados, debemos de pensar en eso tan precioso. Mire, aquel sacrificio no quitaba el miedo al pecado. No lo quitaba, porque siempre estaban otra vez en continuo pecado. Lo pacificaba un momentito, la conciencia y todo, ¿verdad? Pero nada más. No puede remover el poder del pecado. No puede remover la naturaleza pecaminosa que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero la sangre de Cristo sí puede cambiar su naturaleza pecaminosa.
puede cambiar mi naturaleza pecaminosa. Porque todos estamos tendidos para hacer las cosas malas, ¿verdad? Eso, no comas eso y para allá vamos, ¿verdad? Mire, la carne de cucha es mala. Ay, pero tan rico los chicharrones, ¿verdad? Las pupusas de chicharrón con queso, y usted las pide, ¿verdad? Y hasta las ve doraditas cuando las están cocinando y todo. No come estas cosas porque le va a hacer daño. Y allá andamos nosotros, amado hermano. El poder de los sacrificios no podía cambiar, no podía remover nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la sangre de Jesús sí puede transformarlo a usted. Porque dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las viejas pasaron. ¿Va? Pasaron todas las cosas viejas. Ya no hay. Todos son cosas nuevas. Entonces, nosotros podemos ver que solamente el sacrificio de Jesús puede cambiarnos a cada uno de nosotros. Solamente eso. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses 2, 7. Carta a los Filipenses. Va a encontrar Corintios y después encuentra Efesios, Gálatas, Efesios, y luego encuentra Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses 2, 7. Amén, lo tiene. Dice el Señor así en su palabra: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A esto se le llama la kenosis, el despojamiento, ahí se le llama. Que él, siendo Dios, no halló cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo hombre. Y en la condición de hombre, él fue obediente. Y por eso nosotros creemos que en esa condición de hombre, Jesús se autolimitó de conocer tantas cosas. Porque si él hubiera sabido cuándo él debía regresar, y no nos dice, es mentiroso. Pero hubo un autolímite, se puso ciertos parámetros, ¿verdad? Ciertas cosas que no las podía pasar. Entonces, en esta condición de hombre dice, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amados, en Cristo es el único sacrificio capaz, fíjese, Cristo es el único sacrificio capaz de dar gloria a Dios, de darle la gloria a Dios y a los hombres la gracia para alcanzar lo que aquellos sacrificios no podían. Por eso está muy lindo ese texto bíblico de Efesios que dice, no es por obras, mas es por gracia, para que nadie se gloríe. La salvación no es porque yo me puedo comportar bien. La salvación no es porque yo pueda hacer las cosas mejor que el otro. La salvación no se logra mediante los méritos que usted tenga, mediante lo bonito que usted sea. Ah, es que usted es chelito, ojo verde, pase adelante. Usted es bonito, cuerpo torero, pase para acá. Ah, no, usted para allá, los gorditos aquí. No. ¿Verdad que no? No es así, no es así. Los morenitos a este lado, estos morenitos aquí, los otros para allá. No, no, no es así. El que se portó bien para acá, el otro que se portó un poquito regular para acá. No, no es así. La gracia es inmerecida. Para entrar al cielo no necesita hacer otra cosa, solamente creer en el regalo de Jesús. Había un hombre que se encontraba en la entrada del cielo y cuando quiso entrar le apareció el ángel Gabriel y le dijo, de aquí no pasás. ¿Y por qué? Le dijo, es que para entrar al cielo tenés que tener méritos. Y para entrar al cielo tenés que sumar 100 puntos. 100 puntos, le dijo, para entrar al cielo. Sí, tenés que sumar 100 puntos. ¿Cómo es eso? Le dijo. Decime lo que has hecho. Por cada obra buena que hagas, te vamos a ir sumando unos puntos. Bueno, le dice, yo estuve casado con la misma mujer durante 50 años. Nunca le engañé, ni de corazón, ni de mente. Le dice el ángel, eso vale 3 puntos. ¿Cómo? Le dice, 3 puntos. 3 puntos. Bueno, le dice, fíjate que yo asistí a la iglesia todos los días de mi vida. Asistí a la iglesia. Ahí estuve. Ayudé monetariamente, económicamente ayudé, aporté y serví.
Llegaba, limpiaba las bancas, limpiaba las ventanas, sacaba el ventilador, ponía a hacer un montón de cuestiones y hacía de todo. Y le dice, qué bueno, le dice el ángel, eso vale 1 punto. ¿Cómo? ¿1 punto? 1 punto. Eso lo tenías que hacer, no era tu obligación hacerlo. 1 punto. Y entonces pero fíjate, como el Señor me bendijo a mí y yo tenía mucho dinero, puse un lugar donde los ancianos llegaban para refugiados y ahí llegaban y yo les daba de comer a la gente, a los indigentes, una casa de refugio y todo. Qué bueno, le dice el ángel, eso suma 2 puntos. No, le dice, si así para entrar al cielo solamente la gracia de Dios, acertaste, le dije, 100 puntos, pasa adelante. Solo es la gracia de Dios la que nos puede dar a nosotros la salvación y la vida eterna. Solo la gracia. Ningún buen comportamiento, ninguna buena obra. Porque entonces estaríamos compitiendo con la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso no lo podemos hacer. Solamente es por la gracia de Jesús es que usted y yo podemos entrar al cielo y podemos tener un nombre nuevo en la gloria. Solamente por la gracia de Cristo. Esa gracia preciosa que nos da a nosotros el beneplácito de poder entrar delante de la santa y divina presencia de Dios. Ninguna de las demás cosas lo podía hacer. Solamente el sacrificio de Cristo. Dice, me horadaste, el siervo. Al siervo si le hacía algo. Mire, cuando el Señor Jesús dice que se despojó de todo y se hizo siervo, las mujeres ahora andan con sus aretes en las orejas, ¿verdad? Y ahora algunos hombres también, hermano, algunos hombres también usan aretes, tienen complejo de esclavo, ¿verdad? O a saber, yo no sé, quizás de pirata, por ponerlo algo, por hacerlo algo bonito, ¿eh? No quiero tirarme al otro lado, ¿verdad? Pero algunos así, pero usted ya sabe, usan aritos y le gustan las camisitas así, tonos pastelitos, ¿verdad? Entonces usted ya sabe más o menos por dónde va. Pero en el caso de Jesús, en los siervos del Antiguo Testamento, cuando los hombres se hacían, después de llegar el tiempo de su servicio, ellos venían y cuando ya llegaba el momento de decir el dueño, le decía, ya no necesito de tus servicios, puedes irte. Entonces vienen ellos y decían, no, yo quiero ser tu siervo voluntario, porque aquí hay comida, aquí hay de todo, tengo mi casa, tengo mi cama, tengo todo. Aparte de eso tengo mis hijos, mi familia. Porque cuando el siervo se iba solo. Porque la mujer era del dueño, hermano. Y los hijos también eran del amo. Así como que era ganado, si es que eso así era. Si el hombre se quería ir, se iba solo. Su mujer se quedaba ahí y sus hijos se quedaban ahí. Entonces el hombre, tanto por las cosas que el amo le daba o por el cariño a su esposa, se quedaba. Y el hombre venía y con una lesna le horadaba una oreja. Se la traspasaba y le ponía un arito. Eso era símbolo de que él era siervo voluntario, no obligado, no con un sueldo, sino solamente por la gracia de su amo. Y eso es lo que dice Jesús: me hice siervo, me hice igual a los hombres para poder alcanzar lo que ningún hombre podía alcanzar. El beneplácito de Dios. Y sigamos leyendo, veamos lo que dice el Señor. Vamos allá a Isaías capítulo 50. Búsqueme ahí Isaías capítulo 50. Jehová, 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El oír me conecta con la obediencia. El oír la palabra de Dios me conecta con la obediencia hacia Dios. Y cuando yo oigo la palabra de Dios, yo puedo comunicar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Escuchar su palabra atentamente y ponerla en práctica. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo cumplió, como ya lo leímos ahí en Hebreos capítulo 10, verso 5, ¿verdad? Del 5 al 10.
que Él fue obediente por cada uno de nosotros. Él estaba interesado en la gloria del reino de Dios y en la redención del hombre. Dos cosas al mismo tiempo, hermano. La gloria del reino de Dios y la redención del hombre. Porque ninguno, como les digo, ninguno de los sacrificios podía darnos a nosotros la salvación que solamente se pudo conseguir en nuestro Señor Jesús. Solamente en Él. Ninguno de los sacrificios. Y por eso usted hoy encuentra un montón de cuestiones de personas que son muy religiosas que quieren imponerle cierta carga a usted. Jesús no le ha impuesto carga. El Espíritu Santo le va a imponer carga y le va a decir, eso que andas haciendo tenés que dejarlo de hacer. Y con el tiempo usted lo va a dejar de hacer, porque dice el Señor que a nosotros nos toma como el joyero toma la plata y empieza a limpiarnos, hasta que nos deja brillante. Como cuando usted agarra la plata y le pone bicarbonato, ¿verdad? O le pone, algunos hasta pasta de dientes le ponen para limpiarla, o compran ese brazo para empezar a limpiar la plata. ¿Cómo le queda la plata después? ¿Verdad que le queda como cuando la acababa de comprar? Ya no está negra, ¿verdad? Entonces, así dice el Señor, que Él se pone con nosotros en obediencia y empieza a limpiarnos. Es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros en nuestra vida, limpiándonos. Y Él, a pesar de que su sacrificio, la obra redentora que Él iba a hacer, tenía mucho dolor, porque yo creo que si a usted le hubieran dicho, hermana Ana, mañana la crucificamos, ¿qué hubiera dicho usted? No, hombre, que se queden esos. ¿Ah? Hermana Emilia, hoy usted va a hacer. ¿Qué hubiera dicho usted, hermana Emilia? Usted hubiera, no, hombre, si yo aquí pasando iba, hombre, si yo soy nuevo aquí, o sea, si así hubiéramos dicho nosotros, pues. Porque ¿sabe por qué? Porque le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Nadie ha muerto y ha dicho, miren, hombre, si es que es bien chivo, ¿verdad? Algunas, hay ciertos testimonios, ¿verdad? Pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Que nadie se quiere morir. No, hombre, si ese pasecito, a todos somos muy muchos, pero tampoco, ¿verdad? Entonces, la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo llevaba demasiado sacrificio. Y Él aún así la cumplió con gozo y alegría. Cumplió la voluntad de Dios. Porque cuando Él estaba allí en el huerto del Getsemaní, que estaba llorando, sudando gotas de sangre, le dijo, Señor, si fuera tu voluntad que pase de mí esta copa, o sea, que no la pruebe, pero más, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Tenía miedo a nuestro Señor Jesús? Sí tenía miedo. Por lo que le esperaba, el sacrificio. Y aún así, Él se dispuso. No se fue, ¿verdad que no se fue? ¿Quiénes se fueron, hermanos? Todos, dice, los discípulos se fueron. El único que salió algo arrechito ahí fue Pedro. Sacó la espada y le voló la oreja al otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Guarda tu espada. Porque si ya quisiera, ya trajera unas cuantas legiones de ángeles y se encargarían de esto. Pero no era así el plan de Dios. El plan de Dios era redimirlo a usted y a mí. Porque en el plan de Jesús, usted ya estaba incluido. Usted estaba en el paquete. Entonces Jesús nos quería redimir a cada uno de nosotros. Vaya conmigo ahí a Isaías capítulo 53. Mire lo que dice. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Llevó el sacrificio, llevó el pecado suyo, llevó mi pecado. Todo lo que usted debía. Yo le digo a usted, póngase a pensar, todo lo que usted debía. Algunos están nuevitos y dicen, yo casi no debo, si tengo 14 años casi no debo. Sí, algunos así, ¿verdad? Yo casi no debo. ¿Verdad? Así somos. Pero, ¿se puede imaginar usted cuántos pecaditos tienen? Ya aquellos que ya tenemos 30 años, que tenemos 25 años, ¿cuántos pecaditos tienen? Y no digamos a los que ya tenemos 50 años.
Hay aquellos que ya llegaron a 80, ¿verdad? Ya tienen un buen saco de pecados, ¿verdad? Y sabe que todos esos pecados Jesús los perdonó en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí. Él lo perdonó. Porque dice que llevó todos los pecados de los injustos para que usted pudiera alcanzar la justicia de Dios. Para que usted fuera declarado justo, sin culpa, justo, sin deuda, sin pecado. Eso es lo que Dios quiere. Que usted se presente delante de Dios. Y cuando Jesús llegó y hizo eso que dice Hebreos 10:10, que es la maravillosa gracia de Jesús, el plan redentor de Él dijo: ve, el pecado, la deuda está saldada. Qué lindo es que le digan a usted, ¿verdad? Aquí está su finiquito, mire. ¿Sabe qué? No debe nada. ¿Cómo se siente usted cuando usted ha tenido una deuda y que no haya cómo pagar esos 20 pesos, ¿va? Y usted anda viendo de ahí donde cutachando y viendo, y de repente viene alguien: no, ya no se preocupe, ya le pagué la deuda. ¿Verdad que eso es precioso? Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él proclamó como sacerdote la verdad del Evangelio de Dios. Llevó a cabo el sacrificio, hermano. Llevó la sangre, se presentó delante del Padre como sacerdote. Anduvo predicando su palabra, puso la mano sobre muchos para que fueran sanados. Y así como a usted y como a mí, nos ha sanado el corazón y nuestra mente. Eso lo hizo Jesús. Y eso lo sigue haciendo por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué debo de hacer? Creer en la maravillosa gracia de Jesús, esa obra preciosa, la obra redentora de Cristo en usted. Que ni con todos los sacrificios, ni con todo su buen comportamiento, pudiera usted entrar al reino de los cielos. Recuerde, solamente la gracia de Dios nos puede hacer proclamar a nosotros delante del Padre en justicia y presentarnos como salvación. Yo lo he rescatado, yo lo he redimido, yo he pagado. Cristo lo ha hecho. Cristo pagó por usted. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros en Isaías cuando dice: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados. ¿Qué debe de hacer? Creer esa obra redentora, preciosa, que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. No muchas veces, una vez. Por eso cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, cuando usted lo recibe una vez y para siempre. Usted es sellado por el Espíritu Santo de la promesa, esperando solamente la manifestación de Jesús allá arriba en gloria. Cuando Él venga y suene esa trompeta, usted puede decir: estoy listo, Señor, para allá voy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú llevaste a cabo todo el sacrificio por cada uno de nosotros, la proclamación del Evangelio. Te damos gracias, Dios, porque todo lo llevaste, esa propiciación, Señor. Te damos gracias por haber proclamado la justicia de Dios en nuestras vidas, por tu fidelidad y esta salvación tan grande que nos has dado. Amigo que me escucha, usted que no conoce de Jesús, hoy es la oportunidad de que pueda recibir a Cristo. Jesús le ama y pagó por usted en la cruz del Calvario. Solamente tiene que creer, abrir su corazón y permitir que Jesús entre a su vida y sea el Señor y Salvador de usted. Abra su corazón y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria.
A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Padre, llévanos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.